Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy es domingo 23 de octubre del 2022 y seguimos con nuestra unidad. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Nuestra lección, la autoridad de las Escrituras. Nuestra verdad central. Las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Nuestro texto lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuestro punto B nos dice: no son fábulas artificiosas, sino la verdad. Y vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Vamos a leerlo juntos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. El punto B, vuelvo a repetir, nos dice: no son fábulas artificiosas, sino la verdad. ¿Qué es una fábula? Es un breve relato ficticio, en prosa o en verso, con intención didáctica o crítica, con una moraleja al final. Esto es, una lección o una enseñanza, en la que puede intervenir personas, animales o seres animados o inanimados. Como ejemplo, una que yo recuerdo: la liebre y la tortuga. No sé cuántas recuerdes tú o cuántas conozcas. Pero ahí en 2 de Pedro, versículo 16, Pedro usó este contraste para marcar la diferencia entre la palabra de Dios y la literatura de la época. El Evangelio no es una colección de fábulas artificiosas y no tiene naturalidad, simula o encubre. No es verdadera cuando habla de estas fábulas artificiosas. Simula o encubre. Y esto se refería porque en aquel tiempo algunos falsos maestros trataban
de desacreditar la deidad de Jesús. Aún en nuestros tiempos, ¿verdad? Hay personas que tratan de decir filosofías falsas o vanas, o hacer burla o mofa de que Jesús no es el Hijo de Dios, ni que Jesús vino a salvarnos. Algunos dicen o se atreven a decir que Jesús no murió en la cruz, que fue bajado y que se fue hasta un cierto lugar a morir y que allí tuvo hijos y que allí vivió y que vivió muchos años. Esto es lo que se refiere Pedro. Y estas historias que estos falsos maestros hablaban sobre Jesús. Pero Pedro afirma con autoridad: nosotros siendo testigos de la honra y gloria por parte de Dios Padre. Podemos ver este versículo ahí en Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esto es lo que nos dice el versículo 17 en este capítulo 1 de Segunda de Pedro. En el versículo 18, Pedro declara con firmeza: nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo. Ellos fueron testigos porque dice: estábamos ahí con el Maestro en el monte santo. Lo que vemos en el versículo 19, Pedro dice que los evangelios reflejan la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y todos recordamos este texto en Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta luz cambia y transforma los corazones, porque Jesús es la luz. Y cuando Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo, es porque Jesús está en nuestra vida y nosotros reflejamos esa luz. Gloria a Dios. Versículo 20. La Escritura no es de interpretación privada, sino que a través del Espíritu Santo, Él o la palabra se nos revela a nuestra vida, a través del Espíritu Santo. También nos dice en el versículo 21 que no fue dada por voluntad humana, no porque a alguien se le escribió crear una doctrina acerca de la venida de Jesús o acerca de todas las profecías acerca de el nacimiento de Jesús o de su muerte. Hay algunos falsos maestros en la actualidad que tratan de desviarnos de la verdad correcta, inventan filosofías falsas o doctrinas falsas. Por eso es importante que nosotros estemos metidos, que nosotros escudriñemos, estudiemos la palabra que se nos va a revelar a través del Espíritu Santo. Los escritores que Dios utilizó fueron humanos. Sus ideas y pensamientos fueron ordenados y dirigidos por el Espíritu Santo. Dejaron a un lado sus motivaciones personales para obedecer a un
llamado. Podemos tener el ejemplo de Pablo. Como Dios le llamó, tuvo un encuentro con él y le dijo que a Ananías que este hombre iba a ser un instrumento escogido por él para llevar el mensaje a los gentiles. Y también a través del Espíritu Santo fue inspirado para escribir todas esas hermosas cartas que están en las Escrituras, en la palabra de Dios. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos testimonio, cómo la palabra de Dios nos ha instruido, nos ha corregido, nos ha exhortado, de manera que ha cambiado nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. Podríamos aquí tener muchos testimonios y sería bueno conocerlos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Podríamos decir como el salmista en el Salmo 119, versículo 97, que por cierto este Salmo 119 es el más largo de la Biblia. En el versículo 97 el salmista exclama: «Oh, cuánto amo yo tu ley». Podríamos decir: «Oh, cuánto amo yo tu palabra». Todo el día es ella mi meditación, o todo el día en ella reflexiono. Que el Señor nos siga bendiciendo, que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.